Esto que tengo por detrás de mí no es una cárcel, amigos. Esto es un campamento de trabajo en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Así es, estos son campamentos de trabajo, una forma de esclavitud moderna que existe aquí en los Emiratos. Y es lo que hemos venido justo a conocer desde tan lejos, a ver cómo es la vida de las personas que habitan estos espacios, estos lugares, cuánto ganan al mes, por qué viven aquí, cuál es la oferta, por qué no quedarse en sus países y venir a 50 grados de calor a romperse la espalda para ganarse unos dolaritos, viviendo inclusive de 10 a 15 personas en espacios de 10 metros cuadrados como si fuera una cárcel literal. Así que los invito a que conozcamos los campamentos de trabajo en Dubái, la cara que no te cuentan de esta tan lujosa, prestigiosa y moderna ciudad. Esta es la entrada a uno de los campamentos de trabajo más grandes de Dubái. Esto es una ciudad, una mega ciudad. Y así lucen. Hoy es domingo, o sea que esto está lleno porque muchos de los empleados de la ciudad hoy no trabajan. Y vamos a entrar así nomás a investigar. Como se dieron cuenta, la entrada es libre. Para que se den cuenta, pues más o menos este es el look de lo que nos espera. Habitaciones muy pequeñas en donde viven hasta más de 10 personas apiñuscados en un hacinamiento y con un calor que llega a los 50 grados. Que a simple vista parecen una cárcel. Y es que en este canal hemos hecho varios videos en cárceles y tienen exactamente el mismo look y tal vez las mismas condiciones de vida. El hombre está hablando como en hindi, seguramente hablará inglés. Yo ya lo había visto allá afuera parqueado y dije, voy a hablar con él para ver si me puedo como acercar un poco a su estilo de vida, ¿no? My friend. Hi bro, how are you? What's your name? My name is Shayju Basil from India in Kerala. You live in this place? Yeah, 14 years I'm still here for the Dubai and Sonapur. It's a library camp. Encontramos a un parcero, se Hi, llama bro. Sheyu, de India, y él me va a mostrar lo que ha sido su hogar por los últimos 14 años. Tiene Yeah. 33 años, o sea que half of your life you've been working in this Dubai, place. yeah. If you don't mind, I would like to see around. No, Can no we problem. No visit problem. one of the buildings? No, you should just come. Bueno, aquí No? vamos con el parcero que otra vez está hablando por teléfono. Y esto es por bloques. Vieron lo que tengo de frente, es increíble. Vea cómo funciona la cosa. Este es el bloque 1, el bloque 2 y así sucesivamente hasta el bloque 8, que es esto de aquí. Esto aparentemente parece un gueto, así a simple vista. Aunque sí lo es, pero no lo es, ya que esto no es un asentamiento. Aquí no se producen actividades ilegales, aquí no hay microtráfico, ni crimen organizado, ni nada de eso, no. Estos son campamentos diseñados exclusivamente para los trabajadores, especialmente personas de la India y de Pakistán, algunos de Afganistán, que vienen a Dubái a trabajar en la construcción como choferes de autobús escolar y así sucesivamente todos los trabajos que los emiratíes no quieren hacer. Entonces hay muchas empresas que se dedican a ir a estos países como el de nuestro amigo para contratar mano de obra y traerlos aquí bajo la promesa de que les van a dar vivienda, comida y transporte y todo lo que necesitan, inclusive seguro médico. Pero las condiciones de vida son un poquito agresivas y ya vamos a ver. Por ejemplo, aquí en la puerta número 16, vea cuánta gente vive acá. Tenemos varios pares de zapatos, más de 10, más de 15. No creo que todos los zapatos sean de la misma persona. Eso sí, todos tienen aire acondicionado porque si no sería mortal la situación. How many people live with you? 6 people. Is that too much or? Room. You see my room after tell to you. This is my friend also. Nice to meet you. Where are you from? India too. So this is your neighbor. Yeah, it's a neighbor. I'll show my kitchen. Ellos son pues los vecinos del amigo y me va a mostrar la cocina, que es una cocina comunitaria con toda la gente que ven alrededor. Esto es impresionante. Toda la gente pues cuelga su ropita afuera con las cositas aquí. Y esta es la cocina. Primeras impresiones. Está un poco sucio el piso. No han limpiado, no han barrido. Eso sí huele rico. Every time come back for the after duty 8 or 9 o'clock night. I'll cook it after eating, sleeping maybe 10 o'clock. I'll leave it for 4 o'clock. 6 hours just to sleep. You leave at 4 a.m. Yeah, morning 4 a.m. and It's my come best at time. 9 p.m. Yeah, come back for 9 p.m. every day. Every day. I was telling people in the camera that smells very good. Is See? because of you? See, this is today for the weekend. This chicken. And this is the kitchen for the whole unit 8. this block. Ah, block the number first floor. Block number 2, this kitchen. Okay. Every block, this one end of the In the kitchen. second floor, third Yeah, floor, yeah, another same, floor. same. Hace un calor impresionante ahí dentro. Y bueno, ellos se reparten los labores, ¿no? El chico ahí cocina para su gente en la habitación. Entonces hay un cocinero por habitación y ahí usted se organiza como quiera, ¿no? Estos son los baños. Es un baño nomás por piso y bueno, todos los lavamanos son aquí como los ven.
comunales 100%. Como lo ven, ese es el estado de las cosas aquí y los baños que son así en el piso como los ven. No ese es el estilo pues de los baños en este lugar del mundo, pero sí se ve muy deteriorado, muy sucio, hermano, muy roto. Vean esas duchas que en realidad tienen el mismo estado de una cárcel y ni siquiera de las mejores en Colombia. Vean los techos cómo son. El estado de estos lugares está bien deteriorado, bien acabado. Y este es el baño de ellos. Es increíble porque muchos de ellos, la gran mayoría, como mi amigo aquí, que tiene una actitud súper positiva ante la vida para el ritmo de vida que lleva, ¿no? Él se levanta a las 4 de la mañana, se va a trabajar y llega aquí a las 9 de la noche, cocina y se duerme a las 10. ¿Qué pasó, Meche? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Cómo me lo tratan por aquí? So at the 4 a.m. in the morning, this is full. This is for how many people this area? 400. 400 people? Yeah, I'm staying here, okay? You go, I'm here. You have to make the line. Sí. Claro, como para 400 personas son estos baños. Usted tiene que hacer fila a las 4 de la mañana para poderse ir a trabajar. Estas son solo 4 lavadoras que utilizan para todo el edificio. Do you have to pay for it? Yeah, this is the one that I'll put for the 25 minutes. So you use the machine and then you put the clothes there this my to clothes. dry. You have a cat? Yeah, how? Sorry. Hola. There's six baby here. ¿Tiene los bebés Yeah, ahí? 6 baby. Ah, miren, tiene los bebés. Y apenas me acerqué a los bebés, se puso en la juega. Eso es, Sí. cuidando a sus niños. This is the flag of India. This is India and this Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah. And how many people in there? Six people, Six including people. you. Yeah. Are they sleeping or something? No problem, just come here. I'll put for the lights. Ah, nobody here in this moment. So this is where you Yeah, this is my room. spend the night for 14 years. Everything's, see, I'll make it for my food, little bit fridge, and for my bureau, see, this is my bed here. I'll make it food, see, I'll put food. Today I'm making for the beef and chicken, everything's here. So you cook for everybody or just for yourself? Everybody, this is my room, everybody. 6 people here, just I'll cook it here. Man, that looks good. Indian food is very Indian food, nice. yeah, this is spicy. Oh, I'm sorry to No, wake you up. How many months per year you go back home to visit your family? 3 years I'm not going. So what do you do exactly here? Construction? Construction work. Yeah, construction work. You too? Yeah. MVP? What's Electronical mechanical technology. Oh, wow. Yeah. So how much you get paid per month? 3,000 salary. Maybe expensive maximum food 1,500 is already expense for them. So that's like $350. Yeah, maybe. But it's all in your pocket. You don't pay rent, you don't pay. Yeah, but This is the free. These are free. accommodation free, transportation free, but the salary is a little bit low. You have family in India too. Yeah, India. My wife and children. And when was the last time you went to India? I go to before 1 year. And everything you make here, you send to them. Yeah. So if you send $200 to India, Okay. is good money in India to be okay? No, it's not good money. But it's enough to eat. Yeah. Yeah, it. You've been here for 14 years. Yeah. See, ask for this how many years? How Ask- many ask- years you been here? At 33 year. 33. And how old are you? Yeah, now is a 50. So it's not possible to make the same money in India? It's easier to make the money here. No, it's not enough. But if you go to India and get a job in India, it's not the same money. No, man. Estamos en este momento en una habitación de uno de los labor camps aquí o campamentos de trabajo en Dubái. Y así son, o sea, la habitación no es de que le den la habitación a usted le dan es el espacio, el derecho a usar el espacio en el camarote. Estos señores muy amablemente me dejaron ingresar, él está ahí que los desperté, qué pena con ellos. Todos vienen de la India, aquí el señor que lleva también 33 años trabajando en Dubái, nuestro amigo que nos está haciendo el tour, muy querido, muy amable, o sea, cero nervios, porque esto no es un gueto, esto es gente buena que viene a trabajar, son trabajadores. Esa es la gran diferencia. Pero entonces usted viene, consigue el contrato en construcción, electricidad, lo que sea, y la firma que lo contrata, ellos subcontratan la mano de obra a empresas aquí en Emiratos y le dan esta cama y este locker para que guarde sus cosas y ya. Aquí no pagan renta, la acomodación se la dan a usted. Solo pagan algunas cosas como tal vez un servicio de celular, de comunicaciones, si se les antoja comer algo por fuera o alguna cosita, ustedes ya saben cómo es. Mi amigo el de rojo lleva 14 años aquí, el señor de aquí atrás lleva 33 años y dicen que aquí producen más dinero que si consiguieran un trabajo en India y se quedaran en la India, ¿no? Y nuestro amigo que lleva 3 años
trabajando sin parar porque los tiquetes de avión de aquí a India pueden salir bastante costosos. Entonces lo que usted ahorra se lo gasta en un ticket de avión para ir a ver su familia. Es como estar en un círculo sin salida donde se le puede pasar la vida entera y nunca salir de ahí. Well, thank you for your time. Appreciate it. Thank you so much. Say hello to your family in India for me, please. Ahí nos vamos. Esa es la habitación. Sí, es mucho más fresquito allá adentro. El aire acondicionado funciona porque si no sería mortal. Ahí sí sería un horno, hermano. Me van a mostrar cómo es el tratamiento de basuras aquí. Pero pues vea, esto es un gran tanque de agua. Sí huele maluquito afuera, por lo que el calor más la ropa, toda esta ropa secándose concentrada. Y pues para el tratamiento de basuras, aquí es donde tiran la basura. Este es simplemente uno de los tantos complejos que hay de estos edificios. Aquí al lado hay más bloques y más bloques y más bloques. Son de 3 pisos. Por piso hay alrededor de, hagamos la cuenta, 2, 4, 6, 8, 10, 12, unos 24. O sea que 2, 4, 6, unas 70 en total por bloque. Cada bloque con 6, 7, hasta 8 personas y la gente pasa alrededor de mí y sí está como con curiosidad mirando, pero yo no me siento para nada inseguro. Hi, how are you? Nice to meet you. My name is Juan. Ah, you're doing grocery. Yeah. So this is where you get the coffee. Milk. No milk. Vea, conocimos aquí a otro señor que simplemente por conocerme me vino a ofrecer un té y esta es la cafetería. Ahí tiene una cafetería donde se pueden comprar algunos víveres, un tecito, alguna vaina. Allá el señor está colgando la ropa, ya lavó, por eso vemos tanta ropa tendida. Hoy es día de lavado, día de hacer compras. El señor lleva ahí la comida también para esta noche tal vez. Uno mira estos lugares por fuera y dice, wow, Juan, no se meta por allá, eso es un gueto. Y en realidad aquí la gente simplemente está tratando de hacer sus vidas, de sobrevivir. Ahora piense usted por un segundo, ¿usted es o no es afortunado de haber nacido en el lugar que nació, en la familia que nació, en el lugar que creció? Puede que sí, puede que no. Pero mucha gente en el mundo, solo por haber nacido en un punto específico, la vida le juega diferente, otras pasadas. Thank you, my friend. Thank you so much. And what is your tea? You don't drink tea? Me compró un té y se fue. Thank you. Nunca supe ni cómo se llamaba el señor. Increíble, amigos. Ve aquí cómo es la situación. Aquí termina este edificio, que esto sí parece por fuera una cárcel ahora sí, amigos. Inclusive hasta ropa naranja tiene. Esto es alucinante. Y gente que vive aquí y pasa aquí años de sus vidas. Y este es el camión de las basuras, que justo también viene hoy a recoger las basuritas. Eso de ahí también es un supermercado y allá enfrente tenemos el Labor Power Supermarket. Entonces, todo lo que usted genera de ingresos, como nuestro amigo que genera unos $300 mensuales, usted se gasta la mitad de ese salario comiendo. Muchas de estas firmas le ofrecen la comida, le ofrecen la vivienda, le ofrecen el transporte, pero muchas no ofrecen lo mismo, ¿no? Así que la comida en este caso les toca a ellos. Vea, Labor Power. Así que la industria aquí alrededor también gira en torno a que esta es una ciudad solo de empleados. Man, next lunch is on me. Next lunch and Thanks very much, bro. But I don't have the money, but I no, like to it say doesn't matter. It's just my pleasure to, you know, to invite you and your roommates for a nice dinner tomorrow or whatever. Thanks very much. Thank you so much. Appreciate it. Ahí va un buen hombre, un buen tipo. Me dijo, yo no acepto plata normalmente y eso, pero lo hizo con gusto y con cariño, ¿no? Vamos a dar la vueltica adicional por aquí a ver qué más encontramos. Es todo lo mismo. Esa gran montaña que se ve por detrás es donde entierran la basura de Dubái. Eso no es una montaña, ni un monte, ni una meseta, no, eso es basura que encima le ponen tierra, le ponen más tierra, le ponen más tierra. Allá detrás también se ve gigante. Y todas estas secciones de autobuses. Algunos de estos autobuses son para llevar empleados a sus trabajos, pero también en muchas ocasiones es porque la gente que trabaja aquí son choferes de los mismos. Lo que pasa es que hay alta demanda de trabajo en Dubái porque la ciudad está en constante crecimiento, un auge económico tremendo, construcción por todo lado. Las empresas no tienen tiempo para buscar empleados, entonces surgen otras empresas que se dedican a eso. Y así es como se crean estos lugares. Inclusive la ciudad pues ha creado todo esto, toda esta ciudad a las afueras de la ciudad para acoger a los empleados. Aquí no hay ni un emiratí, aquí son solo puros inmigrantes que vienen a trabajar. Los campos de trabajo en Dubái alojan grandes cantidades de trabajadores inmigrantes que apoyan el crecimiento rápido de la ciudad, pero han sido criticados con el tiempo ya que no prestan las mejores condiciones para las personas que lo habitan. Aquí se sufre de condiciones de hacinamiento, haga de cuenta como en las peores cárceles del planeta. La calidad de vida en este tipo de lugares es bastante deficiente. Compáralo
comparada a la alta calidad de vida que se vive justo aquí mismo en la ciudad de Dubái. El gobierno ha hecho algunas cosas para mejorar estas condiciones junto al Ministerio del Trabajo del país, como por ejemplo meterle mejor ventilación, aires acondicionados y un tamaño más adecuado a las habitaciones. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores internacionales que vienen a Dubái a cumplir la meta de poder enviarle unos pesitos a sus familias. El Ministerio de Trabajo de Dubái realiza algunas inspecciones para asegurarse de que las empresas estén cumpliendo con los estándares básicos de calidad. Hay multas y sanciones para el incumplimiento de las mismas. Sin embargo, tanto los salarios como las ventajas y lo que se ofrece son negociaciones que se hacen directamente entre estas grandes corporaciones y los empleados, ya que aquí no se ofrece un salario mínimo, es inexistente. Usted puede aquí hacer una miseria completamente que solo le alcance para poner una moneda en la lavandería y lavar sus calzones, literal, o millonadas para comprarse cuantos Ferraris y Bugattis se le dé la gana. Y estamos aquí caminando sobre arena en la sección de autobuses escolares porque justo en este pabellón duermen los empleados que manejan dichos autobuses escolares. Sale usted aquí en la mañana dispuesto a hacer la ruta del colegio para llevar a los estudiantes, a los hijos de otras familias que no es la suya, a sus escuelas y así poder ganarse un par de monedas a poder vivir en lugares como estos. No, hermano, el calor es insoportable. Yo ya me estoy literal quemando aquí. Vamos a ver si encuentro una sombra por ahí o algo. You from? I'm from Colombia. You know Colombia? I know. Where is it? Canada. America? America. Why you came here? I wanted to see the labor camps. In Colombia, we don't have this. You live in this area? This one. Can I see? Is it okay? No problem. Maybe if you come with me it's better, because they know you. Bueno, este es el lugar donde ellos viven, los school drivers. Pero mi amigo se fue y ahí sí yo no entro solo porque es un espacio cerrado y hay mucha gente afuera y lo miran a uno como rarito y pues ya vimos lo que es en el otro campo, así que ¿para qué verlo de nuevo? Uno tiene que ir con el instinto. Allá el instinto me decía que todo bien, ahí el instinto me dice que está como rarito el tema. Así que seguimos por allá. Esto es básicamente lo mismo en todas partes. Ahí se ve la ropa tendida, las basuras aquí, todo el mundo pues pasando el domingo y así sucesivamente. Cuadras y cuadras y cuadras a la redonda. Se han puesto algunas regulaciones para respetar los derechos de los trabajadores, pero muchas empresas han ignorado estos derechos. Es una lucha constante entre el gobierno que quiere respetar los derechos, los contratistas que se quieren ahorrar unos dólares y los empleados que aceptan cualquier oferta. Muchas compañías ofrecen la renta, la habitación y en la gran mayoría de los casos lo que ofrecen cuando usted está ya en su casa no es lo mismo que cuando usted viene y lo tiene ya de frente. Una cosa muy curiosa aquí es que si usted busca Labor Camps van a salir muchas páginas donde muestran todos estos edificios con el precio por habitación, por cama, por el espacio. Más o menos usted puede estar alquilando una cama, un camarote solamente como el que vimos en el ejemplo de nuestro amigo, por unos $500 mensuales. Yo decía, pero ¿cómo así? Si la persona se gasta 300, ¿cómo es que eso vale 500? Y es que esos anuncios van dirigidos a los contratistas. Ellos pagan más o menos de a 500, de a 300, de a $400 para suministrarle esa cama a alguien más. Y ahí es donde viene el tema de que la cama viene incluida con el contrato. En Abu Dhabi hay alrededor de 1000 campamentos de trabajo como este. Y en Dubái se estima que hay de 5000 a 6000 campamentos. Una cantidad de gente viviendo en situaciones bastante precarias en una de las ciudades más lujosas del planeta. Este es el lugar también donde se tiran las basuras, los desperdicios y se guardan los autobuses para mañana lunes salir a trabajar. Y con este berraco calor que siento literal que se me está quemando la piel. Seguramente no es el Dubái que nos muestran en la fotografía, en el panfleto de turismo, pero esto tampoco es una crítica para la ciudad. En esta saga o mini saga de videos que vimos en los Emiratos, vimos todas las caras de este país, desde el extremado lujo de sus palacios y sus mezquitas hasta la moderna ciudad de Dubái, pero también nos gusta ver pues la vida real de la gente que vive aquí. Y esta, sin duda alguna, es una de sus más evidentes realidades. Ahí encontré lo que sería la barbería. Aquí están haciendo peluquería y barbería al aire libre. Ahí como nos damos cuenta, voy a voltear la cámara disimulado para que vean en ese camión todas esas personas sentadas peluqueándose mientras encontramos al Michi.
al original, al de Panini, que es un gato negro. ¿Sí ven la cola? Como está en la sombra no se ve. Esa es la barbería, es que me da pena metérmeles allá tan de frente, ¿no? Hoy es domingo, su vida libre, y viene un youtuber de lejos a fregarles la vida. Vamos a respetar el espacio también. En esta calle encontramos ya movimiento y vida. Es como una calle muy comercial, donde se bajan alimentos que vienen ya como para las tiendas, los mercados de la zona, toda la gente afuera comprando los víveres. Si fuera mi día libre yo estaría en la habitación, hermano, descansando con aire acondicionado. Este calor está increíble. Y bueno, esta es la vida aquí. Esta es una ciudad, una ciudadela dentro de la gran ciudad. ¿Cómo la ven, amigos? Desde Dubái, los Emiratos Árabes, a sus pantallas, sus televisores, sus celulares. Ahí se las dejo. Una cruda realidad una vez más aquí en el canal. Espero que hayan aprendido algo, y no solo eso, sino que se pregunten ustedes mismos cómo se sienten con respecto a sus propias vidas, afortunados o desafortunados de haber nacido donde nacieron, crecido donde crecieron, tener la familia que tuvieron o que no tuvieron, y qué harían ustedes en un caso como la gente que conocimos hoy, que tal vez en muchas ocasiones no tienen de otra alternativa sino que venir a regalar el tiempo de sus vidas o intercambiarlo por tan solo unas monedas. Una realidad que me llega a mí directo al corazón. Realmente yo tengo un sentimiento con este tipo de situaciones bastante arraigado, y espero que, pues con mucho respeto, ustedes allá en la casa hayan también conocido este tipo de realidades, ¿no? Ahí nos vemos en la próxima, amigos míos. Me meto en la sombra, me escondo del sol. Campos de trabajo de Dubái. Mucha suerte. Saludos allá a las familias, que alcance la plática para algo. Buena suerte en el camino y nos vemos en la próxima. Chao, Lin. Bye. Have a good day.